Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Dilma Joamona Pereira. Hoy voy a exponer un pequeño video sobre lo que es relaciones y tipo de cardinalidad en una base de datos. Relación en una base de datos. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es una relación? Es un vínculo que se establece entre distintos elementos de la tabla que se la conforma. ¿Pero para qué nos sirven? Nos sirven para establecer concordancia en las asignaciones y garantizar la integridad referencial de la información. ¿Qué no quiere decir? Que los datos no se modifiquen o varíen durante el proceso. Gracias a las relaciones se mantiene una lógica y consistencia entre todos los datos que almacena. Además, las relaciones evitan que se dupliquen los registros dentro de una base de datos, tomando en cuenta que la relación en una base de datos que se la representa es una forma de rombo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una entidad y segunda entidad y su relación, ¿no? Más adelante vamos a explicar el ejercicio de cómo se puede relacionar una base de datos. ¿Qué es la cardinalidad? La cardinalidad es un término que se utiliza en la base de datos para referirnos a la cantidad de veces en que nuestras entidades se relacionan. Los tipos de cardinalidad en relaciones en las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos tipo de cardinalidad de 1 a 1, ya que nos quiere decir la relación de 1 a 1 es cuando la tabla 1 solamente se relaciona con la fila de la tabla 2 y cuando la tabla 2 solamente se relaciona con la fila 1, ¿no? Quiere decir que no debe de haber otro tipo de relación, que solamente una relación de 1 a 1, una cardinalidad de 1 a 1. Acá tenemos el tipo de cardinalidad de 1 a muchos, ya que nos quiere decir la relación de 1 a muchos es cuando nuestra tabla 1 se relaciona con muchas filas de la tabla 2, pero la tabla 2 solamente se relaciona con una fila de la tabla 1, ¿ya? Quiere decir que este tipo de cardinalidad solamente se relaciona con la fila de la tabla 2, de 1 a muchos y de muchos a 1, que no puede existir de la tabla 2 a la tabla 1 otro tipo de relación. Tenemos otro tipo de cardinalidad de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos en base de datos son todas aquellas relaciones donde la tabla 1 se relaciona con muchas filas de la tabla 2 o viceversa, ¿no? Aquí tenemos en este tipo de cardinalidad de muchos a muchos, ¿no? Que tanto la de la tabla 1 se relaciona con muchos de la tabla 2 como el de la tabla 2 se relacionan con muchos de la tabla 1. ¿Ya? Aquí le voy a presentar un pequeño ejemplo. Tipo de cardinalidades en base de datos de 1 a 1. Se produce cuando la relación se realiza solo entre un registro de una tabla con un registro de otra. Es una de las relaciones más utilizadas ya que permite una relación de tipo exclusivo, que eso quiere decir que solamente se relaciona la tabla 1 con la tabla 2. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito donde nos dice que tenemos una relación de 1 a 1 cuando la tabla 1 solamente se relaciona con la fila de la tabla 2, ¿ya? Y cuando la tabla 2 solamente se relaciona con la fila de la tabla 1, ¿ya? Y quiere decir, en este ejemplo, acá nos dice que el presidente gobierna un país. Quiere decir que solamente un presidente puede gobernar un país, no puede gobernar otro país. O viceversa, que un país es gobernado por un solo presidente. Entonces,
Su relación sería gobierna, ¿ya? Porque no puede gobernar otro país este presidente, que solamente puede gobernar un solo país. Entonces este tipo de cardinalidad es de 1 a 1, porque no puede el presidente gobernar otro país, sino que es solamente un país, ¿ya? Y por ello tenemos que tener en cuenta nuestra clave primaria, que sería en la tabla 1, iría nuestra clave primaria, la identificación del ID del presidente en lo que es debajo del país, y nuestra clave primaria en un país sería debajo de la tabla del presidente. Es así como se relaciona este tipo de ejercicio, que un presidente solamente puede gobernar un país, y un país es gobernado por un solo presidente. Acá tenemos otro tipo de ejemplo, que sería tipo de cardinalidades en base de datos de 1 a muchos. En este tipo de la relación de 1 a varios, un registro de una tabla puede enlazarse a varios registros de otra tabla. Esta está vinculada a varios registros de otra tabla. Esta relación es la más utilizada en la base de datos relacionales. Por ejemplo, en este patrón decimos que tenemos una relación de 1 a muchos, que también puede ser a viceversa y ser de muchos a 1. También es válido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una relación de 1 a muchos, cuando la tabla solamente se relaciona con una fila de la tabla 2, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un general dirige muchos soldados, ¿no? Que esta relación en esta entidad sería dirige. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este general, un solo general, que sería la cardinalidad de 1, que sería un general dirige a muchos soldados, ¿no? Nuestra relación sería dirige y que nuestro dirige, ¿no? Y por tanto sería un general dirige a muchos soldados. O también puede ser viceversa, ¿no? Que muchos soldados es dirigido por un general, ¿no? Como les decía, cuando la tabla 2 solamente se relaciona con una fila de la tabla 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la tabla 1 puede relacionarse con muchas personas en la tabla 2, pero en la tabla 2 no puede relacionarse con muchos, solo puede relacionarse con una persona, que sería de muchos a 1, ¿no? Eso sería en tipo de cardinalidades en base de datos de 1 a mucho. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplito que sería tipo de cardinalidades en base de datos de 1 a mucho. Estas relaciones de 1 a mucho en base de datos son todas aquellas relaciones donde la tabla 1 se relacione con muchas filas de la tabla 2. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito más profundizado. Aquí lo voy a leer sobre un pequeño ejemplo. Tenemos una empresa, dice, de delivery. Esta tiene sus propios camiones. Estos camiones se llevan muchos paquetes a los distintos lugares, pero cada paquete se le asigna a un solo camionero. Además de esto, la empresa tiene sus propios camiones, donde los camioneros tienen disponible el camión que requieren. Y los camiones pueden ser conducidos por cualquier camionero. Es decir, los camiones no son asignados a uno solo, sino que los comparte entre todos. Además, también es importante conocer los detalles más específicos de los paquetes, como el peso, dimensiones y el tipo de mercadería. En este ejemplo, vamos a suponer que la cardinalidad
cardinalidad mínima a la cardinalidad de todas las relaciones es 1. Por ejemplo, acá tenemos nuestra primera entidad, que sería los camioneros. Nuestra segunda entidad, que sería los camiones. Nuestra tercera entidad sería los paquetes. Y nuestra cuarta entidad sería provincia. Ya, aquí. Pero para que haya relación en este ejercicio, necesitamos relacionarlo. Los camioneros, ¿qué es lo que van a recoger? ¿Cuántos paquetes es lo que van a recoger? Entonces, los camioneros conducen camiones, ¿ya? Conducen camiones. Los camioneros recogen los paquetes, ¿ya? Y los paquetes llegan a las provincias. Entonces, ¿cuál sería su relación? El camionero conduce, los camioneros recogen y los paquetes llegan a la provincia, ¿no? Eso serían sus tres relaciones en este ejercicio, en estas 4 entidades. Entonces, su cardinalidad sería: un camionero conduce muchos camiones. Un camionero recoge de 1 a muchos paquetes. Entonces, los paquetes llegan a una provincia, ¿no? Tomando en cuenta que un camionero solo puede ser designado un solo paquete. ¿Y cómo lo podemos identificar los paquetes? Porque los paquetes tienen su identificación cada uno y cada paquete es para un camionero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un camionero recoge muchos paquetes y entrega y hace llegar un paquete a una sola provincia. Entonces, acá tenemos nuestra tablita que nos dice que un camionero puede recoger muchos paquetes, ¿no? Y muchos paquetes solo puede estar designado a un solo camionero. Entonces, de esta manera podemos dar un resultado a nuestro ejercicio, a nuestra entidad que queremos conocer, ¿no? Nuestro ejercicio. Es todo en lo cual yo he podido entender sobre lo que es relación en base de datos y los tipos de cardinalidad que podemos tomar en cuenta en nuestro ejercicio. Es lo que yo puedo presentarles y lo que yo he entendido. Gracias.